Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, pues hoy os voy a enseñar el camping en el que estamos ahora alojados. Es el camping Spa Natura Resort de Peñíscola. Es un camping que, bueno, pues que en redes sociales tiene gente que le gusta mucho y solo nos muestra las fotos buenas, y hay gente que no le gusta nada y solo nos enseña fotos malas. Así que bueno, yo voy a tratar de ser un poquito imparcial y os voy a enseñar tanto lo bueno como lo malo. Así que venga, vamos a verlo. Bueno, pues aquí estamos en la entrada del camping. Como veis, pues bueno, es un camping que está en una zona bastante tranquila porque está rodeado todo de huertas, así que bueno, por la noche no se oye nada. Aquí tenemos la entrada, fuera tenemos dos aparcamientos exteriores, ¿vale? Pues bueno, pues para el que llega más tarde de las 12 o para algunos bungalows que no pueden dejar el coche dentro y tienen que dejar el coche fuera. Así que venga, vamos a ver la entrada. Como veis es bastante amplia para maniobrar bien con nuestras caravanas. Aquí tenemos la recepción del camping con Pocholo, que es el guardián. Ahí le tenemos. Hola Pocholo. Bueno, ahora no quiere deciros nada. Así que nada, aquí detrás tenéis el restaurante cafetería y un poquito más adelante tenéis pues una zona de bungalow. Así que venga, vamos a seguir. Bueno, pues nada más entrar a la derecha tenéis la zona de barbacoas. En las parcelas no está permitido hacer fuego, así que si queréis hacer barbacoa tenéis que veniros aquí. Como veis también tiene un grifo y una toma de agua. Es importante porque cuando pasáis por aquí con la caravana pues es interesante que paréis aquí para llenar el depósito, porque hay algunas parcelas que no tienen toma de agua, entonces por si acaso llenáis aquí el depósito con una manguera que hay ahí. Seguimos. Bueno, pues aquí estamos en la primera zona de acampada. Como veis yo creo que son las mejores parcelas, porque bueno, tienen sombra natural, tienen sombra de árboles, el suelo está tapado con césped artificial y además estas de aquí disponen de toma de agua y fregadero, o sea que está bastante bien. Y aquí detrás podéis ver una parcela vacía para que veáis más o menos el tamaño. Y vamos a seguir. Aquí tenemos los primeros baños. Estos son los más antiguos, ¿vale? Os voy a enseñar estos y os voy a enseñar los otros que son un poquito más nuevos. Vamos a ver si no hay mucha gente y podemos pasar. Aquí tenemos la zona de las duchas. Buenas. Aquí tenemos la zona de fregadero para los platos y para la ropa. Bueno, estos son los baños más antiguos. Ahora no sé si el año pasado o este año han inaugurado unos nuevos que están un poquito mejor. Así que venga, vamos a verlos, a ver si no hay mucha gente. Bueno, pues estos son los baños más nuevos.
están a la misma altura que los otros, que es uno de los problemas que tiene este camping. Que aparte de tener los baños, yo creo que escasos para un camping tan grande, están todos en el mismo sitio. O sea, si te pilla en una de las zonas que vamos a ir ahora, tienes que recorrer bastante trayecto para llegar. Así que venga, vamos a ver la otra zona del camping. Bueno, pues aquí vemos el otro tipo de parcela. Son unas parcelas que también están tapadas con césped artificial y tienen sombra, pero esta vez la sombra es una especie de techado. Y bueno, pues bueno, hay gente que no le gustan porque son un poco agobiantes, pero bueno. Aquí veis lo que llaman ellos los refugios. Son una especie de cabañas que no tienen baño, o sea, ni cocina, o sea, simplemente son para dormir. Vamos a seguir. Bueno, aquí tienen otras cabañas que son como de madera. Ya llegamos a la zona a la que me ha tocado a mí. Que es una zona también tapada con suelo artificial, con césped. Lo que pasa es que la cubierta la han quitado. Lo quitaron, la última vez que estuve aquí hace 3 años, esto estaba cubierto, pero lo han quitado. Entonces han puesto árboles, pero todavía no han crecido. Entonces aquí la sombra es más bien escasa. Además tampoco tiene toma de agua. O sea, aquí para coger agua tenemos que ir a los baños que os he enseñado antes. Y aquí a mi espalda veis otra zona de bungalow. Así que venga, vamos a seguir. Aquí nos encontramos otra zona de acampada con bajo cubierta. Aquí hay una zona que es donde ponen el castillo hinchable para los niños. Esto está organizado por la gente de animación. Toda esta zona de aparcamiento es de los bungalows. No pueden dejar el coche en la parcela porque está ocupada, así que lo dejan por aquí. Y también tenemos pista de pádel. Está bastante bien. Sale como unos 10 euros la hora. Pues para el precio de una pista de pádel, habiendo solo una, no está mal, es lo normal. Aquí tenemos más cabañas, más bungalows de madera. Y aquí tenemos el spa. ¿Vale? El spa cuesta como unos 15 euros para adultos, no sé cuánto tiempo será, supongo media hora o así. Y también tienen un horario en el que pueden entrar también niños, o sea, puede entrar la familia y te cobran unos 8 euros por niño. Bueno. Aquí tenéis más zona de bungalow. Pues esta es la otra zona que tiene el camping. Aquí las parcelas ya no están cubiertas con césped artificial, ahora ya son como de China. ¿Dónde están? Pero si os dais cuenta, las parcelas son muchísimo más grandes. Aquí por lo menos tenemos una toma de agua, cosa que echamos de menos en nuestra zona. Y aquí detrás mía pues hay algunos mobile home, ¿sabes? Pues la gente yo creo que ya está fija en todo el año. Y otra cosa muy curiosa que tienen es que con contenedores de los barcos los han reutilizado, los han reciclado y con ellos han construido unos apartamentos. Bueno, y esto es lo que os estaban diciendo. Estos son contenedores de transportar mercancías que normalmente vais a ver en los barcos y en los camiones. Pues aquí ya cuando no valen, se quedan viejos, han cogido, los han reciclado y los han convertido en apartamentos. Me ha resultado bastante curioso. Han puesto uno encima de otro. Fijaros, qué chulada. Bueno, por aquí tenemos otra parcela de las de piedra.
son bastante más grandes que las de nuestra zona. Bueno, pues ahora estamos en la zona de las piscinas. Este camping tiene 4 piscinas. Una que es la piscina balinesa, que es una piscina cubierta, que es esta que tenemos aquí, esta está abierta todo el año. Y aquí tenemos otra piscina. Lo que pasa es que, bueno, esta no sabemos por qué ha tenido algún problema y lleva 3 días cerrada. Además han vaciado todo el agua, así que esta la hemos catado un poco. Vamos a ver las otras. 3, 2, 1, Bueno, aquí tenemos el bar La Colmena, está justo cerca de la piscina, de hecho la barra da también al lado de la piscina y bueno, la verdad es que está bastante bien. Y aquí detrás tenemos el escenario, que es de donde parten casi todas las actividades de animación, que es lo que más le suele gustar a la gente que viene a este camping. Este camping suele ser un camping familiar, suelen venir familias, sobre todo con niños, por el tema de la animación. Todos estos carteles pues son el programa de animación. Tienen programa de animación para niños desde, me parece, 3 años, de 3 a 6 años, de 7 a 9, de 10 a 15 y más de 16. Luego tienen también animación para adultos, que no solo van a jugar los niños, los adultos también podemos participar. ¡Atención! Porque aquí llega el baile del cuadrado. Cada uno en su cuadrado, 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 cada uno en su cuadrado. Así que nada, bueno, pues esto ha sido todo. Como habéis visto, pues bueno, sí es verdad que hay algunas cosas que no están muy bien, hay algunas parcelas pues que o porque les da mucho el sol, no tienen nada de sombra, o porque son muy pequeñas, o porque tienen muchas piedras en el suelo, pues hay gente a la que no le puede gustar. El tema de los baños, pues bueno, hay unos baños más viejos que sí es verdad que son muy pequeños y bueno, al ser el camping tan grande pues es fácil que te los encuentres sucios. Los otros baños nuevos, pues bueno, hay mucha gente que todavía no los conoce, que no creo que eso dure mucho, suelen estar más limpios y son más amplios y más nuevos. Otro problema, pues bueno, que están todos concentrados en la misma zona, así que si te toca en una parcela de la otra parte del camping, pues tienes un trayecto bastante largo hasta llegar al baño. Lo bueno, pues eso, la animación. La animación además es que yo creo que es el punto fuerte de este camping. Tienen una dedicación de todo el día a animación.
desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche tienes actividades para los niños. Así que nada, pues bueno, yo lo dejo aquí. Yo creo que he puesto los puntos fuertes, he puesto los puntos débiles y ya podéis juzgar vosotros mismos si queréis venir a este camping o no. Así que nada, chicos, un saludito. Bueno, caravaneros y caravaneras, pues aquí os voy a dejar unas tablas con las tarifas para el año 2018 que han colgado en la página web www.spanaturresort.com. Primero me he bajado las tarifas para el mes de mayo, que es temporada baja, para una parcela básica, que es como la que yo tenía, sin sombras, sin agua, y es para 2 adultos y un niño, y los precios rondan los 28,75 euros. Luego esa misma parcela para temporada alta, que es el mes de agosto, ronda los 76 euros. Casi siempre vais a necesitar hacer una reserva, sobre todo si queréis ir en temporada alta, y vais a tener que pagar toda la estancia el primer día según lleguéis. Lo mejor es que si queréis ir, visitéis su página web www.spanaturresort.com. Bueno chicos, espero que os haya resultado útil este vídeo. Si ha sido así, darle un me gusta. Si es el primer vídeo que veis y queréis ver otros como este, suscribiros al canal. Y en la caja de comentarios indicarme otros camping que conozcáis y que queráis recomendar a la gente para que los grabe y los puedan ver. Bueno chicos, nos vemos de camping.